Fallo Peralta Luis Arsenio contra el Estado Nacional. Los hechos. Los autos se inician en virtud de la acción de amparo interpuesta por el señor Peralta Arsenio, quien en este caso vio vulnerado su derecho a la propiedad en vista de que tenía un plazo fijo y que en ese momento el Poder Ejecutivo había dictado un decreto de necesidad de urgencia a raíz de la crisis económica que estaba pasando en el país, en el cual disponía que todas las entidades financieras satisfacieran sus obligaciones de los depósitos en australes a plazo fijo por más de 1.000 pesos mediante la entrega de bonos, ¿no? En este fallo, las cuestiones que fueron debatidas fueron en que, en primera instancia, la acción de amparo fue rechazada, pero al pasar a la Cámara, esta hace lugar al amparo, ¿no? Mediante el recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo, deja sin efecto la sentencia dictada en la Cámara anterior, argumentando que en este caso los decretos eran válidos siempre, sigan ciertas pautas, ¿no? Por otro lado, la Corte argumenta que no existía, una violación en cuanto a la propiedad, sino que lo que habría es una restricción al uso que puede hacerse de la propiedad para, justamente atenuar la crisis que se estaba atravesando en ese momento, ¿no? Por otro lado, que los derechos no eran absolutos, que las mismas se encuentran limitados, y esto justamente se basó en que el artículo 14 de la Constitución, la misma establece que los derechos se encuentran reglamentados en cuanto a su ejercicio, ¿no? Por otro lado, que la finalidad de la ley de emergencia justamente es poner fin o buscar remediar las situaciones de propiedad que obligan a intervenir en cuanto en el orden patrimonial, ¿no? También otra cuestión debatida fue que existía una situación de emergencia que imponía justamente al Estado el deber de amparar los intereses de la comunidad por arriba de los intereses individuales de determinados individuos, ¿no? Y que en estos momentos de perturbación social y económica u otras, situaciones semejantes que sea de emergencia, el Estado tendría que, atender estas situaciones y tratar de resolver los problemas que se creen, ¿no? Justamente implementando el ejercicio del poder de Estado en forma más enérgica que la admisible, en un periodo de sosiego y de normalidad, ¿no? En cuanto a dicho decreto, en este caso, no resultaba un menoscabo de la propiedad protegido por el artículo 17, porque justamente no existía una violación en cuanto a que por razones de necesidad de urgencia se sanciona, se sanciona una norma que en realidad no prohíbe a los particulares los beneficios patrimoniales. Ni les niega su propiedad y solo, en este caso lo estaba limitando de una forma temporal de percibir tales beneficios o un cierto, restricción en cuanto al uso que pueda hacerse a la misma, ¿no? En cuanto a la opinión del procurador, en este caso, opinó que la demanda carecía de fundamentación suficiente, teniendo en cuenta que, se trataba un pedido de declaración de inconstitucionalidad de una norma general, ¿no? Además que había quedado demostrado que el amparo no haya sido, en este caso, la única vía idónea para poder resolver justamente la cuestión y que no cumplía los requisitos para que la misma sea interpuesta, ¿no? En cuanto a la opinión de los jueces, entendía que el recurso es formalmente admisible, ya que encuadraba dentro de las previsiones del artículo 14 de la Ley 48. Por otro lado, que el decreto era válido, teniendo en cuenta las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para el dictado del mismo, ¿no? Y que existiendo justamente estas crisis, que exigen la adopción de ciertas medidas que protejan los intereses generales por encima de los intereses individuales, ¿no? Siempre y cuando respeten, dentro de los límites y que sea de una forma temporal y que sea con el fin de poder afrontar una situación de crisis, ¿no? En cuanto acerca también del decreto, que debe admitirse en cuanto a su validez, teniendo en cuenta la división de poder
de poderes y la facultad del Poder Ejecutivo, ¿no? Y la misma establecía que justamente establecía de que una serie de requisitos para que la ley de emergencia sea válida y que la misma esté justificada, ¿no? En cuanto a su duración, que es transitoria, limitada, con un plazo razonable para que, digamos, desaparezca esta crisis, ¿no? En cuanto a voto en disidencia, el juez Belucio consideró que el amparo en este caso no era la vía más idónea. Bueno, en cuanto a la justificación de la elección del fallo, en este caso radica que el mismo, digamos, fue dictado también antes de la reforma de la Constitución de 1994, sentando, digamos, así las bases para que posteriormente estas facultades, digamos, fueran incorporadas dentro de la Constitución Nacional a través del artículo 99, regulando justamente de esta forma los decretos de necesidad de urgencia y también limitando, digamos, con restricciones para qué casos, ¿no? En cuanto a la importancia, digamos, en relación al derecho administrativo, entendemos que este fallo es trascendental dentro de esta materia, dado que nos lleva a comprender y a conocer la distinta forma que se traduce el ejercicio de la función administrativa del Estado justamente en esta crisis social que atraviesa el país, ¿no?